¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Viernes de historia, ¿sí? Es el momento del día en que hay que escuchar la historia, pero la historia de aquí, la historia de a de veras, la historia, como dicen ahora los chavos, sin filtros, ni oficiales, ni partidarios, ni mucho menos. Del libro, de los libros originales de los hechos, a este programa a través de Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. ¿Cómo estás, Tito? Pues como dice una vieja canción de Los Alegres de Terán, ando sufriendo y penando por un amor ajeno. Uy, es viernes. No, pero se trata del amor a la ciudad, a nuestra ciudad de Monterrey. Qué escasa anda nuestra ciudad de amor por parte de funcionarios y gobernantes que Bueno, nos dejan Tito. basura, obras a medias, el tráfico. No puede ser, Mario. Esta ciudad merece mejor trato. Tú vas a Puebla, vas a Querétaro, vas a Saltillo, vas a Toluca. Oye, qué hermoso está todo. Los centros históricos, las avenidas sin basura. ¿Por qué Monterrey tiene que estar así? Pues porque no hemos tenido, o quienes han tenido la oportunidad de vivir en Monterrey, de elegir buenos alcaldes. Pero no puede ser tanta suciedad, tanto abandono, Mario, tanto hacinamiento de mugre así en la calle. Falta amor a la ciudad, amor al Estado de Nuevo León. No tengo nada que apelar contra lo que acabas de decir, Tito. Coincido, todos los días lo he dicho yo. Y conste que yo sé, sabe mi auditorio que yo les digo, sé que ando amargoso muchas veces, pero me molesta mucho ver mi ciudad de Monterrey así. Cuando tú recibes un visitante, vas a una ciudad de turista, Tito, ¿a dónde te lleva? Al centro de la ciudad. Sí, claro. ¿No? A conocer el centro de la ciudad. Aquí en México o en Europa o donde sea, vas al centro de la ciudad. Aquí le sacas la vuelta al centro de la ciudad. Pero sí sabes que ha cambiado la percepción en Monterrey, la gente que dirige la economía, la política de este lugar. ¿Cómo? Ya Monterrey no es la capital de Nuevo León. ¿Ahora cuál es? Valle Oriente. Allá están las decisiones económicas, políticas y sociales, por donde le busques. Por eso, pero entonces, Valle Oriente lo tiene limpio y Monterrey lo tiene todo sucio. Por eso se llevan a los visitantes para allá, ya no los llevan ni a la Macroplaza, ni a eso lo dejan para la raza, pero aún así, Mario. Muy triste. Bueno, bienvenidos al Viernes de Historia, Héctor Jaime Treviño Villarreal. Prepárese para viajar en la historia real, no oficial, como dice Tito, por los próximos minutos a través de Dominio Radio, de Radio Naranjera y de Gama Visión Televisión. Acuérdese que este programa con Tito lo puede ver en el canal 80 del sistema Easy Televisión o en YouTube, en Gama Visión MX. Tito. Mario, pues antes un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve por Gama Visión Easy, canal 80. Ya sabes, a toda la gente del medio rural, dice. Montemorelos, Linares, a Gualahuises, Aldamas, Sabinas, en todas partes donde nos escuches y nos ven. Asimismo, a toda la gente que anda trabajando en Uber, en Didi. Y me dijo uno, ¿y los taxis piratas nunca nos mencionan? Ándale. Hay taxis piratas. Y le preguntaba, bueno, ¿y cuántos son? Pues debemos de ser unos 1,500. Caray, es mucho. No son muchos. No pagan impuestos y no están afiliados. Esos son los que están organizados. Pero hacia alguien los dirige y alguien los controla. Y alguien los deja operar. Exactamente. Bueno, a todos ellos saludos aquí. Pero el programa es para todos, ¿no? Viernes de Historia y la Guillotina. Y hoy vamos a tratar una vertiente de la historia, Mario, que estaba olvidada, estaba abandonada. Y resulta que llega a Monterrey un argentino llamado Mario Ítalo Ceruti Piñat. Mario Ceruti. Mario Ítalo. Ceruti Piñat. Ahí tú sabes que es argentino, pero luego escuchas lo de Ítalo y lo de Ceruti, pues es de ascendencia italiana, definitivamente, ¿no? ¿Por qué llega a Monterrey? Bueno, en aquellas décadas de los 70, él llegó en 1975, y en aquellas épocas Argentina estaba, pero revuelta además, ¿no? Las extremas izquierdas y derechas traían a Buenos Aires, a Córdoba y a todas las ciudades de Argentina, las traían muy convulsas, Mario. Él trabajaba en un periódico y en la mañana les ponían una bomba los de la izquierda y en la noche los de la derecha y total. Mucha gente se salió de Argentina por la represión de las dictaduras militares que ha habido ahí y se vinieron afortunadamente entre esta gente había muy buenos historiadores, sociólogos. Yo conocí a varios, algunos de ellos nos dieron clase aquí en las universidades de la Universidad de Nuevo León,
Lo captó, y máxime que había una corriente de izquierda dirigiendo la Facultad de Filosofía y Letras, encabezada por el maestro, aquí, por Tomás González de Luna. Entonces, arropaban, era la solidaridad internacional comunista, se podría llamar, aunque algunos de ellos, había unos radicales que eran de los montoneros. Ah, sí. Eran de combate, era casi guerrilla, o era guerrilla. Y había otros más suaves en su pensar, pero muy actuantes revolucionarios. Entre ellos venía con un gran bagaje teórico Mario Ceruti. Mario Ceruti llega aquí y va a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras en 1975, Historia de América, y va a revolucionar, Mario, el mundo de la cátedra también aquí. Porque Mario, aparte de ser un gran maestro, de una gran sapiencia, sabía enseñar, pero obligaba a estudiar. No había exámenes de escritos. De que ¿Cómo era? La A y la B, que allá ves que en algunas facultades todavía ponen 25 preguntas, 50 preguntas te va a poner 25 el examen. Hay facultades que hacen eso todavía, ¿eh? Que te tienes que aprender las preguntas. Las 50 para ponerte 25. No aprender el tema. Pero una facultad. Pues, bueno, me platicaban que eso hacía allá en aquellos tiempos donde estabas tú. ¿En dónde, Tito? En Ciencia de la Comunicación. Ah, sí. ¿No? No. No había eso. No, depende de cuál facultad de Ciencia de la Comunicación. No, cada barco que había, qué bárbaro, que ni No, sí había. Sí, no había una clase, les ponían... No se pasaba lista de presente, bueno, no decían, pues, a bordo, maestro. A bordo del barco, y venía el maestro a los 6 meses a dar la calificación nada más. Bueno, creo que ya no pasa eso en la universidad. Afortunadamente ha habido un ajuste y unos controles tremendos, pero llega Mario Ceruti y sabes que examen. Y te daba de tarea 14 libros. Hay que leer estos 14 libros. Sí. Y el examen era oral, Mario. Nada de que te copias del compañero, no. Nada de opción múltiple. Uno por uno entraban con él al cubículo. Y un examen oral. Ahí él entendía a ver si tú sabías o no. Y eso es interesantísimo, que debe de aplicarse. Ahorita les encargan trabajos y los copian de internet y le ponen una palomita, entonces ni los leen, y hasta los alumnos les mientan la madre a los maestros y ni se dan cuenta. Sucede. No, Tito. Sí, señor. Pero no todos, Tito. No, pero hay algunos. Sucede porque acabo de ver 2 casos en la UR de un compañero maestro, mira. Más que sí los lee. Y entonces, pero no los leen. Lo mismo pasa en las primarias, en las secundarias, que les encargan tarea. ¿Para qué les encargan tanta tarea si no la va a leer el maestro? Claro. Poquita, pero que la revises. Y bien, ya está ortografía, ¿verdad? Como debe ser, sobre todo en las escuelas de ciencia de la comunicación. A ver, pues tienes que enseñarte a redactar. Y hay que apretarle las tuercas. Pues bueno, Mario llega y revoluciona la enseñanza ahí, pero además tiene una gran ventaja. Se liga al Archivo General del Estado. Dice, bueno, me queda tiempo para investigar, y se va al Archivo General del Estado, que en ese momento estaba en Washington y Doctor Cos, en la esquina noroeste, un viejo edificio que iba a ser una escuela o clínica, no quedó bien construido ahí en las épocas de Rangel Frías, pues mete el archivo ahí. Al cabo son bodegas de papeles viejos, ya ves la opinión que tienen muchos funcionarios de los archivos, que son bodegas de papeles viejos. Son bodegas de papel viejo. Sí. Archivos muertos, dice, mira, ahí escondes todas las trapacerías, por eso le llamas archivos muertos, no quieres que los arreglen. Entonces llega Mario, en esa época dirigía el archivo un gran escritor e investigador también del costumbrismo nuevo leonés llamado Ricardo Elizondo, que tú lo debes de haber conocido. Era un charlista formidable. Antes de él había estado como jefe, porque era jefe del archivo, el maestro Israel Cavazos. Entonces llega Ceruti y se mete al Archivo General del Estado a investigar. Y él va a encontrar una beta muy interesante. Bueno, ¿cómo se generó la riqueza de Monterrey? Pues sí, sabíamos que los pioneros y que los grandes capitanes de la industria, que la cervecería, que la fundidora, en rasgos generales. Y había mucho de la cuestión, pues lógicamente son empresas que señeras y pioneras en montar la industrialización, no lo podemos negar. Había 2, 3 estudios que loaban mucho a estas empresas, sí, pero ¿cómo estuvo todo el mecanismo todos estos entresijos? ¿Cómo se establecieron? A ver, ¿cómo llegó a ser la industrialización en Monterrey? ¿Cómo se logró eso? Entonces Mario se mete a estudiar esta situación. Lógicamente se basa hay una tercia de libros muy interesante, uno de José P. Saldaña, que fue nuestro cronista centenario, don Pepe, queridísimo, Grandeza de Monterrey.
otro ingeniero del TEC, que más que ingeniero siempre fue un gran historiador, el ingeniero Isidro Vizcaya Canales. Vizcaya, algún día platicaremos de él y de los orígenes del PAN, del Partido Acción Nacional aquí en Monterrey. Él fue pionero del PAN aquí. Él anduvo por todos los municipios creando el PAN, ¿verdad? Y luego... Pues, ¿qué diría hoy en día? ¿Mande? ¿Qué diría hoy en día? Ahorita debe estar como pollo rostizado en la tumba, ¿verdad? Dando vueltas con las tropelías que hacen estos, ¿no? Entonces, y todo esto que te platico aparece en la historia del Partido Acción Nacional de Felipe Calderón Padre, el padre del que fue presidente. Son 3, 4 tomos muy interesantes de la historia del PAN, y ahí viene el ingeniero. Luego, pues, ligado a los grupos empresariales, le encargan trabajos de historia de los negocios, de la historia de la economía, y hace un libro interesantísimo que lo publica el TEC, Mario, que se llama El origen de la industrialización de Monterrey. Es buenísimo, basado en fuentes de archivo. ¿En qué año, te acuerdas? Debe ser en 1970, por allá. Muy bien. O un poquito antes, por ahí. ¿Verdad? Muy interesante este libro. Y finalmente luego aparece otro libro que es disruptivo, que va a causar conmoción. Monterrey, un vistazo a sus entrañas, del filósofo maestro comunista Máximo de León Garza, que dirigió el Partido Comunista aquí. Monterrey, un vistazo a sus entrañas. Por ahí tenemos las portadas de estos libros. La portada de estos libros, ¿verdad? Ahí en este momento. En ese momento. Lo Entonces, estamos mostrando aquí en Gamavisión. El Máximo va a criticar fuertemente a los grupos empresariales. Y se les lanza la yugular, lógicamente con el lenguaje de la izquierda de la época, la gran burguesía, el imperialismo norteamericano, el capitalismo, la terminología marxista muy en boga en ese momento. Sí. ¿Verdad? Y ahorita la trata de aplicar y hasta resulta fuera de época y de tono. Entonces, Cerruti llega, ve estos antecedentes, qué interesantes, sí, pero no me dan todavía cómo está el asunto, cómo se hicieron esos capitales, cómo esta gente, que los Calderón, los Penilla, los Mendirichaga, los Garza, los Sada, toda esta gente, los Zambrano, ¿de dónde provino el dinero? Y Cerruti empieza a investigar y encuentra un filón hermosísimo en el Archivo General del Estado que no tenemos. Los archivos de notarios, los libros de los notarios. Y ahí van a registrar todas las empresas. Y ahí están. Las actas constitutivas de la fundidora, de la cervecería, de Peñoles, de Azarco, de Vidriera. Las tenemos ahí en el archivo. Y ahí pues tienen que decir quién está invirtiendo capitales, ¿cuánto? Cuántas acciones y demás. Por ejemplo, cuando van a fundar la cervecería, fábrica pionera, hay que decirlo. Pero ahí está todo, cambio de acciones y, ¿verdad? Definitivo, tiene que estar, eso lo tienen que registrar. Y en 1890, cuando se plantea, por ejemplo, la cervecería, Mario, muy interesante porque José Calderón, el impulsor, se muere. Y doña Francisca Muguerza, doña Panchita, pues las mujeres no podían entrar a todo este movimiento. Y ella es la mano fuerte atrás de la empresa. Apenas la estamos rescatando, porque nunca la mencionan. Pero ella el dinero y era la de las decisiones también. Se va a aumentar capital y ándale, que iba tanto, dice doña Panchita que iba tanto. Mientras su hijo, el José Calderón, así te van llamando estos personajes, tenía 12 años mientras llega a la mayoría de edad, que luego ya. Sí, asume. Fíjate, te voy a decir una cosa, Mario, que a lo mejor tú lo conoces. A ver. El capital fuerte inicial de la cervecería, y siguió siendo hasta el final, eran los Calderón. No eran los Garza ni los Garza Sada. Eran los Calderón, capital fuerte. ¿De Monterrey? Siguen siendo los Calderón de los más ricos de Monterrey, ¿eh? Eso es sin duda. Sí, sin duda. Y lógicamente, don José Calderón Ayala, yo lo conocí, ya murió su hijo José Calderón Rojas también, pero con don José Calderón, cuando los hijos dijeron, oye, papá, pues reparte las acciones. No, señor. Si repartimos las acciones, vamos a perder las decisiones en las empresas. Y hacen un fideicomiso. Y siguen teniendo el voto principal en muchas empresas. Claro. Porque están todos unidos en un porque todo el capital está ahí. Es una visión. Aquí lo hemos dicho. No somos tampoco andarle levantando muchas loas a los empresarios regiomontanos. Nos conocen, pero sabemos sus historias. Y son historias de éxito y de triunfo, Mario. Por donde le busques. Con una visión todavía. El empresariado regiomontano es uno de los empresarios del empresariado más capaz, más inteligente del mundo. Ojo, fíjate lo que estoy diciendo, y lo estamos diciendo aquí, en Viernes de Historia de la Guillotina.
Porque luego sabes que mucha gente teme decirlo. Pues, ¿por qué no decirlo? Independientemente de que hay gente que piense lo contrario, claro, hay que ver también, pues, el otro lado de la moneda, la fuerza de trabajo, los trabajadores, lo que han impulsado y han ayudado para levantar todas esas empresas, pero la visión que tienen. Y yo tengo una tesis. Siempre han salido ganadores con los regímenes que están en el gobierno federal. Con Porfirio Díaz, con Calles, con Obregón, con Pero Cárdenas. con todos. Con todo. Y no importa el color, ni la corriente, ni el pensamiento. Actualmente ya se va Pero eso López es- Obrador y ¿a poco no están en la cresta de la ola? Claro. O sea, son gente que ve, visualiza, piensa, tiene, y si les falta asesoría, la contratan. Necesito este individuo para que nos ayude en esto. Y lo contratan, Mario. Claro. Yo, definitivamente. Entonces, Ceruti vio todo esto y dijo, bueno, ¿de dónde procede? Vamos a investigar. Y él llega a una conclusión muy interesante. Que ¿de dónde vienen estos capitales? Vienen de los capitales agropecuarios. Porque siempre se ha hablado, es que México, la O sea, economía... la lana del original campo". de Monterrey Sí, de los empresarios. viene de, Del agro. Sí. por cierto, Mario Gámez TV, TV de televisión, todo pegadito. Mario Gámez TV, esa es mi cuenta de Instagram. Ojalá se den una vuelta por ahí los que no lo han hecho. Pero ese es un chat directo y ahí me han preguntado muchas veces por el Viernes de Historia, por Tito Sabinas, de gente que está también fuera de México y que siguen conectados. Inclusive gente de Monterrey que anda viajando, que no se quiere desconectar de las noticias, ni de la historia, ni nada. Ahí está. Pero para todos, los que están fuera de México y los que están aquí dentro de México, háganle sus recomendaciones a Tito también para abordar ciertos pasajes de la historia o a ciertos personajes. Búsquelo como Tito Sabinas en las redes sociales y él les va a contestar. Hoy, por lo pronto, estamos hablando de Mario Ceruti Mario Ceruti y la historia de la economía. y la historia de la economía. Entonces, decía don Mario, ¿No te has ¿dónde? puesto tu sombrero, Tito? Mande. No, es que ¿No está tan frío ahora? no está tan frío. Le recuerdo, porque ya me han preguntado que por qué lo uso sombreros o gorras aquí, porque las cabinas son muy frías. Sí. Y Mario pues todavía tiene follaje, pero yo ya no. Un poco todavía. No, se congelan las ideas. Oye, ¿y era cierto que era mala educación usar sombrero dentro de Sí, en interiores? todavía yo llegué a Monterrey en los años 60, mucha gente usaba sombrero en Monterrey. Como Sombrero fieltro. ¿Por utilidad o por moda? ¿O ambas? Por las dos cosas, pero acuérdate que hay sol en Monterrey y te protege. Y el sombrero, hay algunos más cortos, otros más anchos, pues para que te tape, le hemos dicho, pabellón de las orejas. Sí. Tenemos mucha cáncer de oreja. Oye, ¿y ese de dónde es ese sombrero? Pues no sé, lo compré en Sabinas. Ah, mira. Sí, barato. Pero mira, son de los estilos, hay muchos estilos, ¿eh? No, tengo también otro grandote aquí, ¿Ah, sí? sí parece el circo de Capulina, ¿verdad? Pero mejor no lo traigo, no me lo va a quitar Polo. Entonces, que por cierto le mandamos un saludo. Un saludo. Entonces, Ceruti, caray, ¿cómo está esto? ¿De dónde vienen estos capitales? Estos señores, ¿de dónde son ricos? Vienen del capital agropecuario, de la ganadería y de la agricultura. Y siempre se nos había dicho, no, que en México la agricultura estaba por la que era amargora y que, pues sí, la de los pueblos, que era una agricultura y una ganadería de sustento. Era para salvaguardar, o sea, solventar la alimentación. Pero había empresarios que eran grandes ganaderos. Se exportaba reses, Mario. Y luego cuando llega el tren, no, hombre, pues sobre las reses del tren y les mandaban hasta Chicago. Hasta Chicago. Anteriormente sí vendían reses y todo, pero había que llevarlas a paso. ¿Tú te imaginas 250, 300 kilómetros llevar un ¿A acto pie? de ganado? Como cuando llegaron los colonizadores aquí que traían Arreando, Tito. miles de ovejas desde Querétaro, Pueblo Hidalgo. Llegar, cruzar allá San Luis Potosí, Matehuala y luego cruzar la sierra ahí por Santa Rosa, por Galeana, Iturbide, Linares y entraban a los grandes pastizales. Se usaba eso. Ahorita uno lo ve casi imposible. Oye, qué bueno que no había agentes de tránsito en esa época, porque en todos lados estuvieran Pero dando, había iban pellizcando ahí. Bueno, más o menos había cuadrilla de bandoleros y los bárbaros, los mal llamados bárbaros, los apaches y los comanches, pero ellos traían escolteros. ¿Qué es eso? Gente que cuidaba. No eran pastores. Ah. Los pastores y vaqueros eran otros. Pero había los escolteros, 20 escolteros con el rifle en la mano listos. Ándale. Esa era toda una empresa económica y había que darle comer a toda esa gente. Y fíjate cómo funcionaba. Bueno, pues aquí, estos gente que tenía muchos capitales invertidos en la agricultura y la ganadería, luego también el comercio en Monterrey, hubo un comercio muy fuerte, Mario.
en el siglo XIX. Incluso ya había casas comerciales extranjeras antes de que se hiciera la línea limítrofe en el Río Bravo. Después de que perdimos Texas y Nuevo México y todos estos territorios, ya había casas de comercio extranjero. ¿Y cómo lo sabemos? Pues ahí tenemos las actas de constitución de las empresas en el archivo. Branch and Schoenfeld. Excuse me. ¿Hicieron 2 apellidos? ¿Cómo eran? Pues Branch and Schoenfeld. No, yo soy muy bueno, pero creo que de origen alemán. Y en 1844 ya estaban aquí. ¿Cómo venían en diligencias, Mario? Si no había tren, no había carreteras. En diligencias venían y se establecían aquí. ¿Por qué? Pues era un mundo de oportunidades. Si establecía una casa comercial, ¿para qué? Era para ganar. Lógicamente. Claro, para hacer negocio. Para hacer negocio. Y entonces, y así muchos otros que los tenemos registrados, ya había un fuerte comercio. Cuando cambia la línea hacia el Río Bravo, no, pues olvídate. Porque ya aparte de eso hay mucho tráfico de mercaderías con los norteamericanos, con los tejanos. También hay que decirlo, y no se me vayan a enojar, también hubo capitales que procedieron o se acoplaron con el contrabando. Había contrabando desde la época de la colonia. ¿De dónde lo traían? Desde Nueva Orleans a Monterrey, Mario. A Monterrey traían el contrabando. ¿Cómo le hacían? Se venían en barco hasta Matamoros, y los barcos de Nueva poco Orleans calado, a Matamoros. Y de Matamoros a Camargo entraban barcos de poco calado, o sea, no muy grandes. Era navegable en esa parte del río Bravo. ¿De Matamoros a Camargo? A Camargo. Y entonces bajaban en Camargo, estaban los carretones y las carretas y se traían todo lo que querían para acá. Aquí platicamos en alguna ocasión que había corrupción y había moches y... No creas que es nuevo. Es nuevo eso. Hasta carretones de doble fondo había. Ahí en los archivos hay esto. No, yo no te diría que me sorprende tu comentario decir que es nueva la corrupción. No, han ido afinando la corrupción, ¿no? Pero fíjate, muchas de las prácticas ya se hacían, ¿no? Ya se hacían. Carretones de doble fondo llevaban monedas de plata y barras de plata. Y de allá traían telas, vino, latería y muchas otras cosas que faltaban. De aquí incluso llevaban hasta naranjas para aquel lado, ¿eh? Era un comercio, y fíjate, los caminos que había eran malos, pero pues había todo un negocio organizado. Había empresarios como don Evaristo Madero, que tenía más de 100 carretones para trasladar mercaderías. Era gente empresaria. Era un carretón. Oye, Tito, grande, era como si tuvieras un tráiler ahorita. ¿Ya lo has platicado? ¿De doble fondo para evitar los asaltos? ¿O? No, para contrabando. Para no pagar impuestos. Por eso. Aparte, y las armas, ¿de dónde se traían? En los conflictos del siglo XIX, las armas se compraban, muchas de ellas era contrabando, pues, permiso, tú tráelas y se acabó. Sí, pero eso era antes. Ahora Mario, ahora no hay contrabando de armas. No va a haber, ¿qué tienes, hombre? No. Ya cambió. ¿Ya cambió? Sí. No, hombre, ¿qué tienes? Bueno, entonces, Mario Cerruti vio esa oportunidad. ¿Mande? Ya te están hablando por lo que estás diciendo. Sí, de gobernación, ¿no? Híjole. No, hombre, es mi señora, que las tortillas que no se me olviden. Entonces, en este sentido, Mario vio esa oportunidad, empezó a investigar. Vamos a ver cómo se hacen los capitales. Y luego empieza a estudiar también a una figura dominante en el noreste después de 1854, que ya estaba en el gobierno, que le hemos hablado mucho aquí, Santiago Vidaurri Valdés. Sí. Y empieza Mario también a estudiar todas las implicaciones que tenía Santiago Vidaurri, su suegro, Patricio Milmo, ¿verdad? Y con todos los negocios que había, empecé a investigar a don Evaristo Madero y a toda esta serie de empresarios. Y encuentre este filón hermosísimo de la historia, Mario, que es la historia económica. Y entonces Mario llega a la conclusión, no es Monterrey. No la economía, la historia económica. La historia, bueno, está muy ligado la cuestión de la economía. No más que los economistas son algo cuadradones en sus estudios y van a todas estas fórmulas matemáticas y todo. Y la historia, pues también nosotros hacemos lo nuestro. Todos procuramos un nuevo conocimiento. Pero aquí lo interesante que hace Mario es la historia económica. Cómo se va desenvolviendo toda esta gente y cómo se van produciendo los capitales. Ya no, que si ganan el 10, el 50% y estadísticas y demás, a veces es tedioso y aburrido. O sea, follow the money, siguiendo la línea del dinero. La línea del dinero, definitivamente. Y luego ve que, a ver, es Monterrey. No, fíjate, dice Mario, no es Monterrey, es la región. Como si hay muchos capitales de Monterrey ligados con Chihuahua y con La Laguna y con otras partes mineras del norte de
de Coahuila. Ah, caray. Entonces, esto es una historia regional con mucho impacto en la cuestión del movimiento de capitales. La región. Y la región. Mario tiene un libro junto, fíjate, increíblemente, te vas a asustar ¿con quién? ¿Con quién lo tiene? Es coautor. Con Juan Ignacio Barragán. ¿Ah, sí? El de agua y drenaje, el arquitecto. En un tiempo anduvo metido en la edición de libros, en la investigación, le gusta mucho la historia. Al Arqui. Entonces, Mario Ceruti y Juan Ignacio Barragán hacen un libro sobre un personaje interesantísimo, empresario de La Laguna, Juan Brittingham. Sobre Brittingham hacen un trabajo muy interesante, ven su archivo y todo y descubren cosas muy interesantes de cómo está la relación de estos personajes con las industrias, con las fábricas, con el comercio, y entonces hay mucha relación en ese aspecto. Lógicamente, Mario, hay que entender que en un principio todas estas mercaderías, ¿en qué se transportaban? En los carromatos, en los carretones, había gente que tenía 100, 140. Carromatos es el que se toma con cerveza. No es escramato, es de invención regiomontana. Tito, es que es viernes y son las 6:30. Ya se te antoja. Todas las palabras las no estoy asociando. No le muevas porque se me está haciendo agua a la boca. Y ahorita va a ver si Carromatos, ¿qué es un carromato? Carromato, tú conoces las carretas, pues mucha gente, los muchachos la carreta normal, la abierta. La abierta con dos llantas o ruedas. Dos ejes. No, dos ejes. Dos ejes. No, es un eje, pero con dos ruedas grandes, enormes, tirada por un par de bueyes. Sí, de los bueyes. No estamos hablando de diputados ni nada, no. los que tiran la carreta. Entonces, un carromato es más largo y sí, tiene dos ejes y tirado por mulas fuertes. La mula fue siempre, y es en el campo, un instrumento de trabajo muy interesante, porque es muy fuerte, muy resistente. E incluso importaban mulas de Kentucky, son grandotas, fuertes. Luego las cruzaban aquí con los locales, con los caballos, pero las mulas no, porque son estériles. Ojo. Las mulas y los machos, que es el elemento masculino, son estériles. Entonces, las cruzas tienes que hacerlo en burra con caballo o burro con yegua. No, Tito, yo estudié para otra cosa. ¿Mande? No, nosotros lo veíamos eso en el pueblo, para nosotros es muy normal, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucho cruce de los ¿qué? ¿Estabas hablando de los bueyes? En las nóminas. ¿Cómo no? No tan bueyes algunos, pero bueno. Tanto. Entonces, Mario, lo interesante es cómo Ceruti va armando toda esta situación de la historia económica y va produciendo trabajos y los lleva a congresos. Lógicamente, nunca dejó de dar clases. Fue nuestro maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura en Historia, y él lleva todas estas ideas ahí. También trae una serie de personajes por contactos con él, que nos vienen a dar clase acá. Y verdaderamente, para Monterrey, para la región, para la academia, para la investigación, para la historia, Mario Ceruti es uno de los grandes personajes en la historia, en la historiografía. ¿Qué es la historiografía? La escritura de la historia. Mario Ceruti es uno de los grandes personajes de la historiografía regional y ya ahorita, Mario, con alcances nacionales e internacionales, porque luego empieza a juntarse con otros pares, con otra gente que también estudia la historia de la economía en otras regiones, y resulta que encuentra este proceso que también se da en Argentina, que también se da en Brasil, que se da en Barcelona, que se da en varias partes del mundo, siguiendo más o menos el mismo camino para hacerse de dinero y invertirlo en la industria, en las diferentes facetas de la industria, ¿no? Entonces, nos da unas nuevas líneas de investigación, que es esta historia económica. Se hablaba de los empresarios, pues sí, don Isaac Garza acá y José Calderón Penilla, los Zambrano, que siempre han sido muy determinados en la economía desde mediados del siglo XIX. Pero ya con esto empiezas a investigar más y todas las correlaciones, y luego ves el entramado familiar tan interesante que se hace aquí en Monterrey. No, es que el de las empresas. El de las empresas y de las familias. Pues se casan. Están relacionados. Están relacionados. Porque pues, trataban entre ellos, iban al casino, existían, iban a las fiestas y procuraban casar los capitales, casar a los hijos. Por amor. Por lo que, bueno, debe haber. A ver, Tito, pero el empresario, el gran empresario, los grandes empresarios de mucho capital, y Monterrey, los de Monterrey no han sido la excepción, son muy celosos y muy reservados.
O sea, no como que les guste que se difunda su información, no la hacen pública, ellos mismos no son tan públicos. Entonces, ¿cómo generar historia de ellos o de sus empresas o de sus capitales cuando está esa reserva? Por los repositorios documentales, por los archivos, lo que tenemos en los archivos. Y muchos de ellos, has dado la clave, la pregunta clave. Todo ese hermetismo se conservó hasta antes de la muerte de don Eugenio. Don Eugenio Garzazada no permitía a los demás empresarios que anduvieran sacando la casa por ningún lado. Casi ni en la política. Tenían gente metida en la política, como Ricardo Margay Sosaya, como Antonio L. Rodríguez, que fue un político de primera línea del PAN, primer diputado federal. Y era gente de don Eugenio. Era gente de ellos. Tenían varios personajes, e incluso gente ligada a la prensa y a la academia. Pues Agustín Basabe Fernández del Valle era muy amigo de don Eugenio, filósofo, y con orientación empresarial, la mentalidad de derecha, definitivamente. Entonces, pero don Eugenio no les permitía ni que se metieran en la política. No quiero ser gobernador, no. Pues, ¿quién fue el primer industrial metido a gobernador? ¿Quién? Canales. Antes de él había sido Eduardo Elizondo, que había sido abogado de la fundidora y que llevaba negocios de las empresas. También Máximo de León en su libro, Monterrey, un vistazo a las entrañas, pues ahí dice, no, es que este señor y a Rangel Frías lo pusieron los empresarios y por influencia. Sí, pero no estaban los empresarios dirigiendo. Luego también hay la otra versión, ahí se las dejo de tarea que investiguen, porque dice, no, cuando ya no, hay algunos de ellos que no saben dirigir empresas. ¿Y luego? Pues los mandan a la política. La representación de los empresarios, me quedo con lo que dijiste antes del corte, que tenían los empresarios gente en la política, en la academia, eso no es una práctica ilegal, ni tampoco inmoral, es lo natural, no. Eso es lo natural, porque decir, si nos vamos al concepto de que vamos a la política, Congreso. ¿El Congreso qué es? Una representación democrática de la comunidad. Así es. Entonces, todos los que pensamos de una u otra manera, o todos los que nos dedicamos de esta manera, debiéramos tener un representante ahí para que las decisiones del Congreso sean equivalentes. Sí. Entonces, no es que estén los políticos, es que está el representante, debe haber un representante de los empresarios, debe haber un representante de un sindicato, debe haber un representante de los maestros, y así trabajarían bien las cosas. Pero mira, Mario, el problema es que los mismos diputados, ni modo, ya me metiste eso, pero ahí vamos. A ver. Los diputados y los senadores parten mal en su concepto. Tú no eres diputado ni senador de Morena, ni del PAN, ni del PRI. Eres diputado y senador de los mexicanos. Quítate el partido. Tienes que pensar en lo mejor para el pueblo, no lo que te diga tu partido. Tu partido quiere conservar el poder pues, para conservar el dinero y repartírselo. Sí. Diputado o senador mexicana, pero representando, votando por México, pero defendiendo o representando los intereses de tu gremio. Claro. Porque claro. Esa riqueza diferente, exacto, sacando un común denominador, un acuerdo es. común, es como debe funcionar la democracia, en teoría. En teoría. Entonces, en aquellas ocasiones, los empresarios siempre han hecho una eso. vez platicamos aquí don Joel Rocha. Joel Rocha era profesor, emparentado con don Benjamín Salinas. De ahí salió la empresa Salinas y Rocha. Pero don Joel Rocha era una eminencia. Aparte de un gran maestro, era un gran orador. Si tú y yo pusiéramos una tienda, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le pondríamos a la tienda? Pues no sé cómo le pondrías. Pues sí. Tito Sabinas y Mario Gámez, ¿cómo le pondríamos ahí al? No, pues mejor no suena ahí le dejamos al público que nos diga. No suena como que tuviéramos mucho éxito. No, pues. Tendría que ser, ¿sabes qué, Tito? Una cantina. Oh, qué exitazo. ¿Qué tienes? Es que a donde voy, todo el mundo me refiere a tus charlas y comentarios de historias de las cantinas. No les digas nada. No. Que me inviten a Tito. Yo los pongo en su lugar, en el lugar preciso, en esos sagrados templos del beber. Bueno, punto de parte. Don Joel Rocha era un personaje, a ser profesor y demás. Estuvo en la Normal del Estado dando clases, empresario exitoso, y va a la Cámara de Diputados. Va a estos consejos que se crearon aquí en Monterrey, los consejos empresariales, cámaras y demás, se crearon en Monterrey, y va a defender a los empresarios con lo del Seguro Social. No te miento, Mario, llegó a Monterrey en el tren, lo esperaba una multitud, y en hombros lo bajaron y lo pasearon en hombros como torero a don Joel. Ajá. Era el representante del empresariado regiomontano.
Y eso que tenías una ascendencia que fue masón y todo este tipo de cosas. Pero, así como te digo, muere don Eugenio y ya se empiezan a disparar a algunos empresarios a meterse a la política actuante. Tal vez no, fíjate, también lo voy a decir, ni modo, que me perdone. Tal vez no los más brillantes empresarios. Porque ellos se quedan dirigiendo las empresas. Pero bueno, un sector de ellos. A ver, Tito. No entendí esa última. ¿Mande? Pues no, bueno, sí la entendí. Pero... Pues es como dice la raza, es que, oye, este anda quebrando la empresa, ¿qué hacemos con él? Mándalo a la política. Eso dicen, eso se hacen platica. Los empresarios. Eso se platica, ¿verdad? Bueno, entonces Cerutti llega a, fíjate nada, Mario, lo interesante de los trabajos de Mario Cerutti, dice, desde los orígenes en el siglo XIX, como grandes terratenientes, con dedicación varia al algodón, a la ganadería, entre otras explotaciones dotadas de capital y de concesiones de agua que le da el gobierno, se da el nacimiento de la primera empresa industrial importante, Cervecería Cuauhtémoc. Y la Cervecería Cuauhtémoc, cuando inicia, tenía sus campos de cebada. Cultivaban la cebada. El lúpulo lo compraban. Acabo de encontrar un par de documentos buenísimos de 1893, cuando un individuo le pregunta al general Bernardo Reyes, lo comisiona la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y le dice, por favor, comisionado por la sociedad, queremos hacer un libro y el ramo de las cervecerías me lo encargaron a mí. ¿Me puede decir cuántas cervecerías hay en Monterrey? ¿De cuántos litros producen? ¿Qué materia usan? ¿Y de dónde la traen? Y le contestan los de la cervecería. Yo acabo de encontrar que en 1893 estaba la Cervecería Cuauhtémoc, que se fundó en 1890, pero estaba también la Cervecería Monterrey. Y ahí contesta don Isaac. ¿Y de quién era esa, Tito? ¿Mande? Era de un alemán. Por ahí tengo el nombre. Me lo acabo de encontrar ese documento hace 15 días. Sí. Pero lo que me impactó, Mario, es que contestan. Estamos produciendo tantos hectolitros de cerveza, tantos botellas. ¿Y ahí vienen todos los datos? Y le dan los datos. Usamos tanto de lúpulo, tanto de malta, tanto de arsénico, porque lo usamos para el hielo, cargas de leña y sal. Y vienen las cantidades y dice, todos los insumos son del extranjero, menos la leña y la sal. Y contesta don Isaac Garza, y está ahí con la firma, don Isaac, y contesta el alemán, el de la Cervecería de Monterrey, que nadie ¿Y eran entrevistas? No, él era un cuestionario que él mandó, con esas 3, 4 preguntas, ¿no? Pero a mí lo que me causó impacto es la transparencia con la que se manejaba y que don Isaac Garza... Sin empacho, tal cual, sí. Y ahorita batallas mucho porque tengo una información de naturales, sinceramente. No, para empezar no te reciben. No. Y allá, por carta, Bernardo Reyes se deja pasar, se la pasa también al municipio, el municipio interviene, van y contestan, y tenemos los documentos. Mira. Hermosos. Esto es parte de estas situaciones que te dice Mario, cómo esos capitales fueron llegando y se hicieron acá. Pero además, dice un artículo que escribió sobre Mario Cerutti, tocayo. De este conjunto de investigaciones emerge un área multirregional de especial dinamismo, conectada con el mercado interior e impulsora del mismo, pero también orientada de diferentes maneras a los intercambios con el país vecino Estados Unidos. Conclusión, Monterrey está en una posición privilegiada, Mario, muy privilegiada, porque estaba en contacto con el carbón de acá de Coahuila, el hierro de Durango, el algodón, que fue exitosísimo en la laguna. Es un emporio tremendo lo del algodón, y también con industrias de Chihuahua. Entonces, Mario llega a la conclusión, bueno, esto no fue Monterrey, fue regional y un poco más. Y hablaba del noreste y luego dice, caray, todo el norte estaba muy ligado. Ese norte que luego algunos historiadores, sociólogos y políticos lo ven diferente al resto del país. Por lo mismo. Por lo mismo. Porque por la dinámica. La dinámica económica. Es decir... Que no pasaba en otras partes del país. No, que no pasaba en el centro-sur del país. Luego está Toluca, en el está centro México. Estaba la grilla. No, pero ya luego hubo fábricas también, y muy poderosas, los Toluca, y estuvo Guadalajara, Mario. También que tiene sus procesos industriales y regionales muy interesantes, que ya esta gente que se motivó con estos escritos y con estas aportaciones de Mario Cerutti, ya han hecho multitud de artículos, de revistas y de libros sobre esta importante vertiente de la historia, que es la historia económica, ¿verdad? Entonces, fíjate nomás lo que dice en el artículo del Mora. La investigación reseñada por Cerutti
ha consolidado al empresario como objeto de estudio, lo que no resultaba evidente a partir de premisas previas que se movían en un juego de extremos entre la condena de las élites de negocios o su tratamiento agiográfico y acrítico. Está muy complicado, Tito. A ver, tradúceme esto. En pocas palabras, estaba la historia de la economía regional, estaba solapada, estaba soterrada. O sea, no había historia de la economía. No, pero la historia estaba supeditada a las guerras, estaba supeditada a ese tipo de eventos más dramáticos, pero no a investigar. No, investigar esto. Y luego lo poco que había era para elogiástica. La cervecería, es Salvador Novo hace una crónica de la cervecería Cuauhtémoc. Pues financiada por las propias empresas. Exactamente, para la empresa, y que lo merecen. Y la fundidora también tenía, el papá de Frida Kahlo venía a tomar fotos a la fundidora. Tenemos las fotos aquí, en la, ¿cómo se llama? Es el archivo fundidora, que está, lo tiene el archivo fundidora, tiene las fotos. Nosotros las encontramos ahí cuando quebró fundidora, cuando se rescató ese archivo, y contrataban al papá de Frida Kahlo. El señor Kahlo venía a tomar fotos interesantísimas, ya las han expuesto y demás. Hay libros sobre eso de Alberto Casillas. Entonces, pero lo interesante, Mario, es cómo Ceruti logra darle este gran impulso a la historia económica y es el gran referente a nivel nacional e internacional. En España es reconocido, en Holanda es reconocido. Y él empezó sus estudios de historia económica aquí en Monterrey. Primero en la Facultad de Filosofía y Letras y luego en la Facultad de Economía. O sea, Mario Ceruti abre la puerta a una parte de investigar la historia que nadie había considerado. Así es. Investigar la historia de un país o de una comunidad, de un estado, como le quieras llamar, a través de su empresariado. Así es. A través de los negocios, a través de las finanzas. Y lógicamente, a partir de ahí, bueno, un buen sector de los descendientes de estos empresarios. ¿Y cómo veían a Ceruti los empresarios en ese establecimiento? No, pues bien, porque además porque es un investigador serio. No es un investigador panfletario. Uh-huh. Ya con la vieja terminología marxista del capitalismo atroz y refiriéndose a un refresco, las aguas puercas del imperialismo y cosas, ya eso era muy de los 60, no. Eso es un tratamiento diferente. Lógicamente también algunos de los historiadores han caído en convertirse en exégetas de los empresarios. No sé qué es eso, pero suena muy feo. Pues es gente que hace el análisis y la investigación de un empresario, ¿verdad? Y que son seguidores, casi fanáticos de ellos. Hay algunos trabajos muy buenos, ¿no? Sobre Snyder, el cervecero que trajeron aquí para la cervecería Cuauhtémoc. Hay un libro de un compañero historiador sobre él, y hay sobre, bueno, el de Brittingham que hicieron Barragán y Ceruti, pues es también no alabanza, es un análisis histórico, pero bueno, se toma en cuenta las capacidades del individuo, que eran gente visionaria, pues lo tienes que decir, Mario. Además, pues ahora sí, iba a decir una palabra, porque aquí no se puede decir, pues no cualquier tonto puede andar haciendo esto, no andar haciendo una empresa. Hay que ser gente con capacidad, con visión, con una mira muy alta. ¿Por qué? Porque en función de lo que logres, pues es la función económica, es lo que te regresa en la economía, ¿no? Sí. Y de ahí invirtieron una serie de industrias que luego van a dar lugar al Grupo Alfa y al Grupo Visa y FEMSA y todos estos grupos que tenemos ahora. Entonces, Tito, fíjate, cuando empezamos el programa yo pensé que iba a ser un programa de hablar de la historia de la economía. Eso no es así. No. No. La historia de una comunidad basada en su economía. Sí, es la historia económica. La historia económica de una comunidad. De una comunidad. ¿No? De una región. De una región. Y como se trata de Monterrey, con grandes empresarios, grandes empresas, ricos en contenido e historia, pues resulta se abre una puerta. Y lo platico, ¿no? El campo historiográfico económico que empezó, a ver, es que en Monterrey, caray, no es Monterrey, es la región noreste. Y podemos considerar Chihuahua. Luego digo, no, es todo el norte, porque también allá en Sonora y en Baja California se han dado procesos muy interesantes en esta cuestión de tipo económico, Mario. ¿Qué libro me pudiera recomendar para...? Mire, no me voy a meter muy profundo, como yo creo que la mayoría de la audiencia, sí. Tito, pero me dejaste picado y quisiera yo un libro de Mario Ceruti. ¿Qué recomendarías? ¿Qué literatura? Cualquiera de esos libros, ahí búsquenle, pónganle libros de Mario Ceruti. Cualquiera. Y ahí te aparece, ya. ¿verdad?
Hay uno muy interesante, porque a mí me gustó por la cuestión de la relación con Vidaurri, de los primeros que hizo. Tiene muchos libros actuales, en este siglo ha publicado, este siglo XXI ha publicado muchos artículos, Sí. muchos libros, en coordinación con españoles, con holandeses, con alemanes, con mucha gente que consideran a Mario lo que es un gran investigador, un gran impulsor. Y que, por cierto, Mario, pronto, en unos días, va a regalar, no, todo ese fondo que tiene de trabajos, de libros, de escritos, de artículos, de documentos, copias de documentos, se va a abrir un centro de acopios, ¿cómo se llamará? Un centro bibliográfico sobre la historia económica regional, y va a estar en la Facultad de Economía. La Facultad de Economía, es más, en un par de días se va a hacer ahí en la Facultad de Economía de la UNI el acervo de historia económica y empresarial del norte de México. Fíjate, acuérdate de cómo empezó, con Monterrey, Sí. región noreste, y ahora todo el norte de México. Ahí este acervo contiene información y publicaciones en papel y digital de 11 estados del país, los 6 fronterizos y sus limítrofes. Su objetivo es convertir a la biblioteca de la Facultad de Economía en un centro internacional de consultas en historia económica, en estudios empresariales y en disciplinas afines que se han indagado en la enorme superficie de nuestro norte desde mediados del siglo XIX hasta el presente. Porque hay que ver ahora también otra vertiente, estudiar las industrias y las empresas y las fábricas y las grandes negociaciones comerciales actuales. Tengo aquí, lo acabo de sacar Sí. de Wikipedia, algunas obras de Mario Ceruti. Las voy a publicar rápido porque ya nos tenemos que ir. Entre sus obras, Economía de Guerra y Poder Regional en el siglo XIX, Gastos Militares, Aduanas y Comerciantes en años de Vidaurri. Ese es buenísimo. Ese buenísimo. Sí. Burguesía, Capitales e Industria en el norte de México, Monterrey y su ámbito regional. También. No, esas son las bases. Historia de las grandes empresas de México. Ese es del Fondo de Cultura Económica. Sí. Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. Otro, del mercado protegido al mercado global, Monterrey. Ese es y abarca de 1925 al 2000. La banca regional en México. De la colonia a la globalización, empresarios cántabros, también el acentuado aquí, en México. Algodón en el norte de México. Impactos regionales en el cultivo estratégico, es otro de los libros. Donde hay una bibliografía muy interesante y es otra visión. Ya no es la historia de que si el combate y que dijo esto y que lo derrotó y que o ganó las elecciones. Es esta vertiente. Hemos dicho que nuestra historia tiene 36 o 40 vertientes. Sí. Historia de las mujeres, de la iglesia, del trabajo, de la economía, una gran cantidad. Ya lo damos, Tito. Bueno, definitivamente hay que leer las obras de Mario Ceruti y hay que apreciar la importancia de la llegada de este nuevo leonés, argentino nuevo leonés. Creo que en Holanda también le dieron la nacionalidad también. Porque, entonces, hay que sentirnos orgullosos de un investigador en toda la línea. Además, está en la Academia Mexicana de Historia y son 30, 32 sillones. Él tiene el sillón 8. Creo que ocupó el lugar de Israel Cavazos. Cuando muere Cavazos, ahí tienes el sitial hasta que te mueres. Y el que entra tiene que presentar su trabajo de ingreso, pero además una biografía del que estuvo antes en ese sillón. Mario Ceruti y la historia económica. Eso es todo en esta edición del Viernes de Historia. Muchas gracias por su atención, Tito. Muchas gracias. Al contrario, ya saben, serenidad y paciencia. Ánimo, con mucho ánimo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Páselas muy bien. Muchas gracias.